Bé, bon dia a totes i a tots. Benvinguts al Palau Robert. Anem a començar aquest acte de presentació d'aquesta nova col·lecció Govern Obert de la Generalitat de Catalunya. Aquest primer número dedicat a la publicitat activa en la llei de la transparència. Diu el president Mas en la salutació d'aquest llibre, diu el següent: vivim temps marcats per la desafecció política que es tradueix en una distància i desconfiança més gran de la ciutadania vers l'activitat política, els polítics als diferents nivells de govern. Des del govern de la Generalitat ens sentim interpel·lats i amb la necessitat de reflexionar i d'identificar les causes d'aquesta desafecció política per entendre-la i cercar nous camins que ens permetin recuperar la necessària confiança dels ciutadans i ciutadanes per la bona salut del nostre sistema democràtic. Amb la vista d'aquest diagnòstic del propi president de la Generalitat, vàrem endegar en el curs passat una primera una actuació rellevant, important, com és la publicació del portal de la transparència de la Generalitat de Catalunya. De fet, el mes de juliol, per tant ara farà un any, farà el primer aniversari, es va publicar l'esmentat portal de la transparència basat en el principi de publicitat activa, que de fet és el tema del primer llibre de la col·lecció i de la ponència que ens presentarà el senyor Villòria. Com ja sabeu, la publicitat activa és un principi que entén la proactivitat de l'administració, la proactivitat del govern en publicar la informació versus el que s'entenia clàssicament com el dret a l'accés, que seria purament un criteri de reactivitat. Nosaltres com a administració esperem que ens preguntin i en el moment que ens pregunten responem. Per tant, es publica el juliol de l'any passat aquest portal de la transparència, el qual al llarg d'aquest any hem anat enriquint i hem anat actualitzant, hem anat incorporant novetats, com per exemple hem incorporat al llarg d'aquests mesos un widget amb nous continguts que permet la interacció amb el ciutadà amb propostes de nous continguts o bé amb la valoració del portal, un widget que en català es diu Giny. Hem incorporat també un glossari alfabètic que permet una millor identificació de continguts. Hem incorporat també, ja tenim en el portal la pròpia col·lecció de Govern Obert, i en els decurs dels propers mesos pretenem també millorar-lo amb nous sistemes de navegació, com pot ser un cercador temàtic per la propera tardor, un cercador temàtic que permeti encara millor identificar continguts, un nou apartat de novetats al voltant de l'àmbit del portal que identificarà i presentarà tots aquells nous continguts que es vagin incorporant, així com també un àmbit, un apartat amb tot el conjunt d'infografies. Ja sabeu que tan important a la transparència és explicar les coses com que aquestes coses s'entenguin, i per tant les infografies són un element clau per a la comprensió de tots aquells continguts i aquelles informacions que es presenten en el portal. Una altra iniciativa de l'Administració de la Generalitat ha estat el portal de dades obertes, només a títol d'inventari, el portal de dades obertes, que aquest any ja estem en el quart any de vida, en el qual també es van incorporant tots aquells datasets que poden ser susceptibles de reutilització per part dels ciutadans i les empreses intermediàries. I evidentment, juntament amb aquest portal de transparència i el portal de dades obertes, avui presentem un altre element en la línia de millorar la confiança amb la ciutadania, com és aquesta col·lecció de Govern Obert, aquesta col·lecció que presentem aquest matí, que pretén ser un instrument de reflexió en aquests tres àmbits que parlàvem del Govern Obert: l'àmbit de la transparència, l'àmbit
les dades obertes i l'àmbit també de la participació ciutadana. Per tant, aquesta col·lecció modesta pretén entrar en aquest debat i fer aportacions amb autors de primer nivell. Aquest primer volum està dedicat a la publicitat activa en la llei 19/2003 de la transparència, per tant a la llei estatal, i després en vindran d'altres. El següent, que està previst pel mes de setembre, serà un volum dedicat a l'obertura i reducció de dades públiques, per tant a les dades obertes, i l'autor és el Martín Álvarez Espinar, actual responsable de l'oficina del capítol espanyol de W3, del capítol d'internet. Bé, aquest primer volum hem volgut que fos a càrrec d'un personatge de primer nivell, una persona de solvència contrastada, una persona absolutament de reconegut prestigi, com és el Manuel Villòria. Us faig un breu recordatori de la personalitat d'en Manuel Villòria. En Manuel Villòria és catedràtic acreditat per l'Agència Nacional de Evaluación y Calidad y Acreditación. Desenvolupa la docència a la Universitat Rei Juan Carlos a Madrid. És director del màster d'alta direcció pública de l'Institut Universitari Ortega y Gasset. Ell és doctor en Ciències Polítiques i Sociologia per la Complutense de Madrid, llicenciat en Dret i llicenciat en Filologia. En el seu moment va ser becari Fulbright als Estats Units, on va estudiar el màster de Public Affairs per la Indiana University. És autor de més d'un centenar de publicacions, entre llibres i articles, sobre l'administració pública i l'ètica administrativa. També és fundador i membre de la Junta Directiva del capítol espanyol de Transparency International, l'organització no governamental dedicada a supervisar i difondre la corrupció empresarial i política. Manuel Villòria ens farà una breu síntesi de la seva ponència que avui publiquem en aquesta col·lecció. Per tant, Manuel, cuando quieras, te paso la paraula. Bon dia, moltes gràcies per l'invitació. Jo voldria parlar en català, però crec que serà millor parlar en castellà perquè el meu català no es molt comprensible finalment, ¿no? Por eso voy a hacer mi presentación en castellano y después me someteré también, si quieren, a cualquier pregunta que me quieran hacer. Intentaré hacerlo en unos 35 minutos y esencialmente, más que ir a una explicación concreta de lo que he escrito, que lo tienen ustedes, voy a hacer un poco una reflexión esencialmente de por qué surgen las políticas de buena gobernanza hoy en día, cómo surgen y qué limitaciones tienen sobre todo estas políticas de gobierno abierto y sobre todo esto que llamamos publicidad activa, que es una parte pequeña del gobierno abierto que a su vez es una parte de la buena gobernanza. Bien, para ello voy a utilizar una famosa teoría que nos viene a decir que realmente, si yo les preguntara, ¿creen ustedes que tenemos muchos problemas hoy en día aquí en Cataluña y en el Estado español? Yo creo que todos estaremos de acuerdo que tenemos muchos problemas. De los muchos problemas, ¿cuáles entran en la agenda gubernamental? Pues evidentemente no todos pueden entrar en la agenda gubernamental al mismo tiempo. Los gobiernos tienen que ir dando respuesta a los problemas en función de toda una serie de variables complejas y, desde luego, cuando un problema entra es porque se ha abierto una ventana de oportunidad. Una ventana de oportunidad que normalmente se abre porque hay tres corrientes de aire que las abren. Una primera corriente es que existe un problema que de alguna forma es sentido por la ciudadanía, que se ve en las encuestas, que se ve en la realidad social. Segundo, que para este problema existen soluciones. Segunda corriente, que hay soluciones para resolverlo, porque si hay problema pero no hay soluciones, mejor no tocarlo, ¿no? Entonces, que hay soluciones. Y tercero, que hay interés político por resolverlo. Es decir, que las personas que toman decisiones entienden que afrontar ese problema les va a reportar beneficios electorales o beneficios en términos de legitimación política,
¿no? Bueno, pues los tres elementos yo creo que se han dado para que se abra esta ventana de oportunidad y de repente las políticas de transparencia surjan, las políticas de gobierno abierto surjan, todas estas políticas que ahora estamos viendo en múltiples gobiernos, no solo en el marco del Estado español, sino también en el marco de Europa y en todo el mundo, sobre todo en todo el mundo democrático, lógicamente. Bien, el problema, existe un problema, tenemos un problema hoy en día. Bueno, yo creo que tenemos un problema y un problema bastante importante. Les pongo aquí un ejemplo, ¿no? El grado de satisfacción de, esto es una encuesta española, nacional, el grado de satisfacción de los españoles con el funcionamiento de la democracia. Los datos, solo con ver este gráfico ya se ve claramente, de 20 puntos por encima, más de 20 puntos por debajo de la media europea en satisfacción con el funcionamiento de la democracia, ¿no? Que es distinto a lo que sería el apoyo a la democracia como régimen, que por suerte todavía se mantiene en unos niveles superiores al 80%, pero como ven la satisfacción no es muy alta. Tampoco de este gráfico también se puede ver algo interesante. En la línea azul se ve la confianza en el sistema gobierno-oposición, en la línea roja la satisfacción con el funcionamiento del gobierno y en la línea finalmente verde la satisfacción con cómo funciona el principal partido de la oposición. Los datos son evidentes. Cualquiera que hubiera visto este gráfico antes de las elecciones europeas ya presupondría que se había acabado el bipartidismo, ¿no? Bueno, pues son datos muy ilustrativos, ¿no? Este es también un dato de satisfacción con las instituciones, ¿no? Confianza institucional en última instancia, y se ve que todos tanto desde la monarquía, lógicamente, ahora que está de moda hablar del tema, desde la monarquía hasta el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, todos bajan sistemáticamente. Se mantienen, curiosamente, la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas, es decir, instituciones militares que parece ser que dan confianza en este momento histórico. Pero es verdaderamente sorprendente cómo todas las instituciones democráticas pierden en estos índices de confianza en las instituciones. La desconfianza se expande. Bueno, salto esto. En términos generales, dos datos sobre la corrupción. En términos generales, la corrupción, la percepción de corrupción en España está prácticamente desaforada, ¿no? Estamos como el país en el que los encuestados perciben que ha habido un mayor incremento en la percepción, el mayor incremento de corrupción en toda Europa, prácticamente. El país en el que más ha incrementado la percepción de corrupción de toda Europa es España, y dentro de Europa no pensemos que solo están los escandinavos o Alemania, ¿no? Está Rumanía, está Bulgaria, están países con unos niveles de corrupción altísima, ¿no? Es decir, que tenemos una situación verdaderamente dramática y luego en relación con la visión de la economía, ¿no? La visión de la economía y la corrupción, pues el 77% de los españoles creen que la corrupción es parte de la cultura de los negocios del país, ¿no? Estos son datos del Eurobarómetro de 2013, son datos que han servido para construir el informe que ha hecho la Unión Europea sobre la corrupción en España. Bueno, y así sucesivamente. Bueno, todo esto tiene que ver también, lógicamente, con una situación económica trágica y con un desempleo verdaderamente extraordinario, unos índices de desempleo que no se conocen prácticamente en ningún otro país desarrollado del mundo. Y es evidente que cuando empezamos a considerar la corrupción como uno de los tres problemas más importantes del país, es la línea esta azul, o los políticos como uno de los tres problemas más importantes del país, vemos que hay una correlación muy alta ¿con qué? Con el porcentaje de españoles que creen que la situación económica va mal o muy mal. Cuando más del 50% creen que la situación económica va mal o muy mal, empieza a surgir como problema los políticos, empieza a surgir como uno de los tres problemas fundamentales de la corrupción, ¿no? Los españoles siempre han creído que hay muchísima corrupción en todas partes, ¿no? Pero uno de los tres problemas más importantes del país, pues empieza a surgir a partir sobre todo del momento en que la situación económica empieza a considerarse que es mala o muy mala. Y durante años, los años 99, 2002, 2004,
incluso antes, cuando precisamente la corrupción era más, había más casos de corrupción, porque casi todos los casos grandes que conocemos vienen de esa época. En ese momento no era uno de los 3 problemas más importantes. Se dispara cuando, evidentemente, la situación económica empeora. Bueno, total, situación económica, percepción de corrupción, desafección en términos tradicionales, todo esto va unido además a una distancia importante entre cómo se ven los representantes y cómo los vemos los representados, ¿no? Y esto se ve abajo, ¿no? Verán, 3 de cada 4 españoles creen que el Parlamento no les representa, 80% desaprueba el trabajo del Congreso, el 85% creen que los pobres diputados no trabajan con honestidad. Bueno, pero ahí vemos una distancia que me parece muy importante, que es que los diputados tienen en cuenta mucho o bastante la opinión de los ciudadanos de su circunscripción para tomar decisiones. Los diputados, el 94% de ellos creen que sí, que tienen en cuenta los problemas de su circunscripción, pero solo el 38% de los ciudadanos lo consideran así. Es decir, que si va uno viendo, vemos que por una parte nuestros representantes tienen una visión de su papel desde una perspectiva de delegación, es decir, ustedes me han delegado un poder, me han delegado unos votos y yo voy a intentar hacer lo mejor por ustedes. Y los ciudadanos tienen una percepción de accountability, de rendición de cuentas. Yo le he votado, pero usted me tiene que estar dando cuentas constantemente. Y esa distancia yo creo que expresa bastante bien esta desafección importante, esta desconfianza entre, por una parte, lo que esperan los ciudadanos de los representantes y luego lo que los propios representantes creen que es su misión. Y eso tiene que cambiar porque si no vamos a tener graves problemas. Bueno, total, que todo esto va unido a un hecho relevante y es que de repente tenemos nuevas tecnologías, estas nuevas tecnologías de información y comunicación que han surgido en los últimos 20 años sobre todo, han generado una revolución política, una revolución social, una revolución económica y esto también afecta la forma en cómo se puede y se debe hacer política. Hoy en día el poder más importante es el poder de generar redes, el poder de redefinir redes, el poder de transmitir mensajes a través de las redes, ¿no? Y esto no es como antes, donde el poder fundamental estaba en la fuerza, ¿no? En lo que llamaríamos la gobernación, ¿no? Hoy en día el poder es diferente y el poder se expande de forma muy diversa y tenemos ciudadanos, además los datos ahí lo demuestran, mucho más informados pero también mucho más desconfiados, ¿no? Total, que todo esto en su conjunto nos lleva a reconocer que tenemos un grave problema y ante ese grave problema es necesario darle soluciones. Claro, bueno, estos son datos de un informe global. ¿Cuáles son las soluciones, no? Tradicionalmente hemos visto que las soluciones que se daban a este tipo de problemas, que eran problemas de crisis económica, de desconfianza institucional, tradicionalmente las soluciones nunca han ido por la vía de la transparencia, ¿no? Si uno piensa, claro, en la crisis del 29, ¿cuál fue la solución al problema de la crisis económica del 29? ¿Fue transparencia? Evidentemente no. ¿Por qué no? Pues porque en ese momento histórico todavía no había un ambiente, culturalmente no estaba preparada la sociedad para dar ese tipo de respuestas. En ese momento las respuestas, como todos sabemos, fueron las guerras, ¿no? Fueron las tensiones nacionales y el resultado final fueron una guerra mundial, ¿no? Es decir, que la respuesta a todos esos problemas no fue estos modelos, ¿no?, de buena gobernanza, ¿no? Pero es que si ustedes se dan cuenta, en el año 93 en España hubo una situación parecida, una crisis económica, no tan grave como esta, también con muchos casos de corrupción, escándalos. ¿Cuál fue la respuesta? No fue transparencia, ¿no? No fue transparencia. ¿Por qué no fue transparencia? Por muchas razones, esencialmente, porque en aquel momento histórico se creyó que la respuesta podía venir, por una parte, ¿no?,
por reformas económicas en profundidad, y eso llevó a privatizaciones, etcétera. Y más tarde, cuando la situación económica empezó a ir mejor, las respuestas del gobierno para relegitimarse fueron siempre productos. Yo le doy a usted más derechos y le doy a usted más dinero, ¿no? Y con eso dejo de fondo este problema que hay subyacente, ¿no? De desconfianza, de desafección, de percepción de que no hacen ustedes bien las cosas, de que, ¿no? Bueno, entonces se dio esas respuestas basadas en productos, ¿no? Y eso fue, se creyó y sirvió durante un tiempo, ¿no? Para hacer frente a este problema que yo creo que ya viene de fondo arrastrándose, ¿no? Hoy en día ya no puede darse respuestas de este tipo. Productos, ¿no? No hay dinero, no tenemos que darles, no podemos dar más productos, no podemos dar más calidad, no podemos dar nuevos derechos. En este momento bastante con mantener los que tenemos, ¿no? Con intentar mantener la situación, ¿no? Un Estado social que se desmorona nada que uno se equivoque, ¿no? En 4 cifras macroeconómicas. Entonces, la respuesta va a ser: necesitamos mejorar por la vía de los procesos, por cómo hacemos las cosas. Necesitamos relegitimarnos por cómo hacemos las cosas, no por qué les damos. ¿Y cómo hacemos las cosas? Pues vamos a intentar hacerlas con más transparencia, vamos a intentar dar más participación, vamos a rendir cuentas mejor, vamos a intentar demostrar que somos más íntegros. Esa es la única respuesta posible en estos momentos, y ahí es donde se sitúa todo este proceso, ¿no? Que, repito, tiene orígenes históricos que parten esencialmente de la Ilustración, que se desarrollan sobre todo con esa famosa teoría de Bentham del panóptico, es decir, la idea de cuanto más te observo, mejor te comportas, ¿no? Cuanto más te observo, mejor te comportas, la idea de que la observación a nuestros representantes generará mejores conductas por parte de estos. Bueno, y este es el marco en el que surge. En este marco, las primeras respuestas, lógicamente, vinieron dadas por lo que se llamó administración electrónica. Las nuevas tecnologías de información y comunicación creo que explican enormemente todo lo que estamos viviendo, ¿eh? Entonces, en el año 93 no había todas estas posibilidades, ahora las hay, y las nuevas tecnologías dan al gobierno unas posibilidades enormes de trabajar en su relegitimación, usando estas tecnologías para demostrar que no hay nada que ocultar, que somos más íntegros de lo que ustedes se creen, que podemos transparentar muchas de nuestras decisiones, que podemos rendir cuentas, etcétera, ¿no? Y en este campo, en este ámbito, lo primero que surgió fue la administración electrónica, que realmente lo único que intenta es dar más eficacia y eficiencia a las interacciones entre gobierno y administrados. Desde luego nos metieron los correos electrónicos en la administración pública, desde luego empezamos con la posibilidad de formularios electrónicos, de pagar multas por internet, etcétera. Bueno, eso mejoró la eficacia y la eficiencia, pero no ha mejorado la legitimación, ¿no? No ha sido suficientemente fuerte para mejorar la legitimación, ¿eh? Sin lugar a dudas, el siguiente paso muy importante ha sido el Open Data, todas estas políticas de Open Data, que en última instancia, como digo aquí, pertenecen a una filosofía que indica que vamos a intentar que los datos estén disponibles de forma libre a todo el mundo, sin restricciones de copyright, sin patentes, sin mecanismo de control. Les vamos a dar la información para que ustedes con ella generen también negocio, para que ustedes generen empresas, para que ustedes la utilicen si quieren para controlarnos. Y vamos a poner y esto del Open Data en parte es lo que hay detrás de esta idea de publicidad activa, que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno introduce. Publicidad activa va vinculado en parte a esta idea de Open Data. Ponemos los datos, pero además lo vamos a poner de forma clara, dice la ley, de forma clara, transparente, bien estructurada, para que ustedes la entiendan y, a ser posible, reutilizable. Y esto, bueno, y vamos a intentar que haya interoperabilidad y vamos a intentar que ustedes puedan controlarnos, que ustedes puedan usar también esos datos para generar empresas, para generar negocio, ¿no? Es evidente que los datos que tiene la Generalitat están ahí. Cuanto más datos se pongan en formatos más reutilizables, probablemente mayores posibilidades habrá para ciertas empresas de generar
con esos datos servicios a los ciudadanos y al mismo tiempo empleo. Bueno, es una idea que está ahí detrás de toda esta filosofía. Entonces, bueno, hemos visto cómo los parlamentos también en el marco de esta filosofía pues empiezan a abrirse, empiezan a generar la posibilidad de e-petition, las peticiones online, las consultas online, pero sin lugar a dudas también los ejecutivos, los temas de debate, los estudios en los que se basan muchas de nuestras decisiones en la Generalitat pueden ponerse, ¿verdad?, en estos formatos, pero que la gente los analice. ¿Cómo elegimos a los expertos en las comisiones? Pues mire, usted también podemos ponerlos para que ustedes sepan con qué currículum tienen, con qué criterios han sido elegidos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, al final un dato muy importante va a ser todo lo que tenga que ver con la accesibilidad y la usabilidad de estos datos, intentar de alguna forma responder a todo lo que la iniciativa esta de accesibilidad en la web establece, todos los indicadores correspondientes. Bueno, toda una filosofía, como ustedes ven, que abre posibilidades. Pero finalmente yo creo que el salto más importante viene cuando se utiliza, se recoge la filosofía de gobierno abierto, que va un poquito más allá de todo esto, recoge todo esto y algo más, ¿no? Que recoge además, y con esto ya voy a ir dejando la intervención, yo creo que recoge varias cosas. Recoge en primer lugar la idea de que la transparencia unida a la rendición de cuentas, sin lugar a dudas, promueve un mejor gobierno. Sobre todo, la transparencia permite mejorar la integridad, probablemente, y ahí hay un círculo virtuoso. Yo soy más transparente, además rindo cuentas, con ello seré más íntegro, ¿no? Segundo, toda la vía de la participación ciudadana, que también nos abre unas perspectivas enormes gracias a las nuevas tecnologías de información y comunicación, la web 2.0, y luego toda la parte vinculada a la colaboración entre los ciudadanos y la administración pública, por ejemplo, en la generación de conocimiento y de eficiencia. Algunos datos que nos pueden ayudar a entender cómo puede funcionar esto y qué ideas, qué posibilidades nos da. Poner todo junto. La idea es poner todo junto gracias a estas nuevas tecnologías de información y comunicación, gracias a Internet 2.0, gracias a las diferentes apps que se están creando, gracias a toda esta voluntad de generar conocimiento e interacción con la ciudadanía para generar mejor gobierno. Bueno, pues en primer lugar, pues la idea de que se puede mejorar la regulación, se puede mejorar la forma en que el gobierno gestiona la regulación y la elaboración normativa. En este sentido yo creo que no hay que olvidarlo, es un elemento muy importante. Yo creo que claridad en la selección de expertos para la elaboración de las normas. Necesitamos tener más claras quiénes son quienes nos elaboran las normas, por qué se elige unos y no otros, ¿no? Generar libros blancos participativos en los que la ciudadanía pueda, en torno a problemas, ir reflexionando colectivamente y de ahí surgirá la norma. Mejorar los informes de impacto, generar mejores codificaciones. Tenemos demasiadas normas contradictorias que a veces nos generan unas dificultades enormes para saber qué debemos hacer y qué no. Exigir la evaluación, que todas las normas deberían exigir una evaluación del cumplimiento de los impactos de esa norma y de las políticas que se derivan de esa norma. No podemos seguir sin evaluaciones continuas, exigidas, de todas las políticas y de los programas públicos. Y además que, bueno, se pueden introducir políticas de naming and shaming que incentivan de alguna forma el cumplimiento. Por ejemplo, si yo pongo, como ustedes saben, los resultados de las inspecciones sanitarias de todos los restaurantes de Barcelona en la web, pues obviamente incentivará el cumplimiento de esas obligaciones por parte de los restaurantes, igual que puede hacer eso con empresas que contaminan, etc. Es decir, que desde esta perspectiva regulatoria las posibilidades, como ven, son enormes, las mejoras son importantísimas. Desde luego, en materia de transparencia y rendición de cuentas, ya hemos hablado, pero déjenme que yo les plantee un tema que a mí me parece fundamental, y es que unido a la participación, unido a la vinculación con los ciudadanos, yo creo que tenemos que conseguir que
al final tengamos un buen sistema de huella legislativa. Es decir, que a mí me gustaría saber todas las normas que surgen, todas las normas que elaboramos continuamente en las administraciones públicas, posteriormente el Parlamento, estas normas en torno a qué problemas surgen, que los ciudadanos sepamos cuáles son los actores que elaboran esas normas, con qué criterios, que podamos hacer un seguimiento de cómo se van elaborando esas normas, que sepamos la agenda de reuniones de nuestros representantes para ver cómo van alterando esas normas las reuniones con actores clave, pueden ser lobbies, pueden ser grupos bien organizados, simplemente que lo sepamos, porque es evidente que la reunión con un lobby no tiene por qué implicar ni mucho menos corrupción. Puede que el lobby dé información muy relevante al decisor público, pero eso necesitamos saberlo. Y finalmente que a partir de ahí los ciudadanos podamos también de alguna manera incidir, opinar sobre esa elaboración normativa para conseguir algo más cercano a una democracia más abierta, más participativa, ¿no? Bien, al mismo tiempo sabemos que la información permitirá, todo este conjunto de información nos permite un voto mucho más sólido, mucho más fundamentado, ¿no? Los ciudadanos votarán menos populismo, creo yo, si tienen mejor información, si los ciudadanos están bien informados. También para eso tienen que estar bien formados, ese es otro elemento muy importante. Yo creo que ahí tenemos un reto importantísimo en general, ¿no? Que es la consolidación de una sociedad civil activa, vigilante, pero también responsable. Pero, sin lugar a dudas, la información, todo este conjunto de información vinculada, repito, a rendición de cuentas, nos va a dar mayor calidad democrática, pero también más eficiencia y menos corrupción. Los datos son muy claros. Los países con mayor renta per cápita son países, como ustedes pueden ver ahí, la correlación es muy alta, más transparentes. Los países menos corruptos son también países más transparentes. Suma que todo este conjunto de elementos tienen fundamentos muy sólidos en torno a los cuales defenderse y promoverse mayor transparencia. Pero déjenme decirles algo fundamental. Y con esto me acerco ya al final de mi intervención. Yo creo que la transparencia, si no va unida a rendición de cuentas, no opera como un mecanismo legitimatorio de los gobiernos, sino todo lo contrario. Si yo pongo todos los datos en formatos reutilizables y de esos datos una asociación de ciudadanos descubre que en el ayuntamiento X se gastan un 20% más en mobiliario que en otros semejantes. Si detrás de eso no hay rendición de cuentas, el ciudadano quedará más enfadado que antes. No mejoraremos la legitimación. Porque eso yo creo que es fundamental, que la información vaya vinculada a rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas exige información, pero también dos cosas más y muy importantes. Primero, justificación. Si usted se ha gastado un 20% más, ¿me lo puede justificar o no me lo puede justificar? Mejor me lo puede justificar, ¿no? Justifique. Y segundo, si usted no justifica, responda. Y la respuesta tendría que ser: o usted dimite, usted se va, o usted devuelve ese dinero, usted hace algo para demostrar a los ciudadanos que se ha equivocado y que asume las consecuencias. Entonces, creo que es fundamental entender esta conexión, ¿no? Y finalmente, todo este conjunto de elementos, pueden unirse a una mayor participación ciudadana, a una mayor colaboración ciudadana a través de mecanismos muy diversos, de crowdsourcing, etcétera. Es decir, los ciudadanos podemos participar y colaborar en la mejora de los servicios públicos si nos dan una app y yo puedo ir cada vez que vea una farola que no funciona en Barcelona a dar al 2, o si veo un tirón doy al 4, y todo esto georreferenciado da una información extraordinaria de por dónde ir los problemas, dónde están surgiendo los problemas, dónde tenemos que actuar prioritariamente. Bueno, todo eso en su conjunto nos da, como ven, una verdadera revolución en la forma de hacer las cosas que esperamos relegitime. Ahora, concluyo con unas conclusiones finales, perdónenme.
Conclusiones. Bueno, en primer lugar, nosotros en ciencias sociales podemos medir bastante bien la pérdida de confianza de los ciudadanos en los gobiernos. Las encuestas han mejorado, etc. Por desgracia, no sabemos cómo recuperar la confianza. Estamos intentando, este es un camino. Gobierno abierto, creemos que es un camino que puede recuperar confianza. ¿Será eficaz en esta recuperación de confianza? No lo sabemos todavía, no lo sabemos. Sabemos que la confianza es un bien muy preciado, pero que se puede perder en cualquier momento y no sabemos muy bien cómo recuperarla, ¿no? Estos son mecanismos que están intentando recuperarla. Vamos a ver. Segundo, si la transparencia la unimos a accountability, a rendición de cuentas y a sanciones, probablemente esto dará a los ciudadanos una cierta mayor sensación de que la transparencia sirve para algo, de que realmente tienen un cierto poder, que se han convertido de alguna forma en auditores desde el sofá y que pueden, ¿no?, desde su casa también influir en la acción de gobierno y en mejorar las cosas. Por ahí creo que podríamos y deberíamos trabajar. Tercero, la participación ciudadana. Estamos abriendo mecanismos, instrumentos de participación, pero sabemos que la gente no participa, ¿no? ¿Quién participa? Normalmente quien está más interesado en el tema, quien está más influido. Eso que dicen los americanos, la participación siempre es posible cuando te afecta personalmente, ¿no? Y luego el not in my backyard, ¿no? Es decir, si usted ponga, claro que hay que recuperar a los toxicómanos, pero no me ponga un centro de rehabilitación al lado de casa, ¿no? Entonces, claro, y entonces la gente sale incluso en esos casos a quejarse de que les han puesto un centro de toxicómanos, de rehabilitación de toxicómanos al lado de casa. Ese tipo de participación no tiene que ver con la participación de la que estamos hablando, que es una participación que pretendemos que sea más deliberativa, más de pensar en el bien común, más de escucharnos mutuamente para buscar las mejores soluciones para nuestra comunidad. Bueno, la vía de participación vinculada a la deliberación sabemos que es la solución, pero no tampoco tenemos mecanismos claros sobre cómo hacer las cosas, no tenemos mecanismos claros sobre cómo deliberar online. Online es muy difícil deliberar y entonces, bueno, tenemos que buscar mecanismos que muchas veces son presenciales, etcétera. Pero la participación sabemos que funciona mejor legitimatoriamente cuando va vinculada a deliberación. Finalmente, la corrupción es un problema. ¿Luchar contra la corrupción desde esta perspectiva de más transparencia sirve? Bueno, sirven, hay datos que nos ayudan a luchar contra la corrupción, hay otros que no nos sirven para nada. En la lucha contra la corrupción servirán para otras cosas, ¿no? Es decir, cuando el gobierno dice en la ley que el gobierno del Estado dice en la ley que debemos poner las funciones de la unidad, su organigrama y el currículum vitae incluso de los responsables, eso en la lucha contra la corrupción sinceramente no creo que sirva de mucho. Ahora si me dicen tenemos que poner los contratos mayores y menores, las actas de contratación, etcétera, a lo mejor sí, en formatos reutilizables para que ustedes comprueben, controlen, vale. Entonces hay datos que sí sirven y hay datos que no. Finalmente yo creo que como todo esto, nada funciona sin una sociedad civil activa y vigilante. Si no tenemos este tipo de sociedad, es muy difícil que todos estos datos sean utilizados adecuadamente. Y muchas veces lo que vamos a tener es mucha más manipulación, ¿no? Los medios de comunicación hoy en día son extraordinariamente importantes todavía en nuestra democracia, como no, pero todos sabemos que los medios de comunicación tienen gravísimos problemas económicos, tienen una situación económica muy difícil, lo cual lleva muchas veces a la espectacularización, a la necesidad de respuestas, noticias espectaculares que vendan, todo ello unido a los problemas que todos sabemos de nuestro modelo, que es un modelo muy polarizado de prensa, ¿no? Con lo cual, si no es la sociedad civil, una sociedad civil activa, vigilante, que a través de asociaciones muy diversas, dice que hace mi diputado, estudia los datos, analiza, influye, critica, pues
solo con los medios de comunicación no nos va a valer para este proceso tan complejo de relegitimación en momentos tan difíciles como estos que vivimos en todo el mundo. Nada más, muchísimas gracias. Si algú volgués adreçar alguna pregunta al Manuel, com que s'ha ofert, ara seria el moment. És que això és com a les escoles clàssiques, que el dilluns a primera hora és mala hora per fer preguntes. Hi hauria alguna pregunta més? Hola. Sí, yo quisiera preguntarle una cosa muy concreta. ¿Cómo se combate la no participación ciudadana? Es decir, puede haber el peligro que se legisle a favor de la transparencia y la participación, pero luego no haya un resultado de parte de la ciudadanía. Y no sé si eso puede generar una frustración en la clase política. Déu meu. Molt bé. Bueno, moltes gràcies per las preguntas. Bueno, la adaptación. Bueno, la ley estatal en un primer momento tenía una visión muy centralista, sobre todo en temas de buen gobierno. Ustedes recuerdan que hasta establecía la posibilidad de cesar a un conseller de la Generalitat si no cumplía la normativa de buen gobierno, sobre todo la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, el gran nuestro Dios hoy en día. Bueno, se modificó todo esto, ha habido como consecuencia de los acuerdos con Convergencia y Unió y con el Partido Nacionalista Vasco, hubo modificaciones en este sentido. Hoy en día yo creo que la ley establece unos mínimos. A partir de ahí las posibilidades son inmensas, ¿no? Es decir, yo creo que cada comunidad autónoma puede abrir y exigir muchas más cosas. Yo animo a todas a que incorporen el tema de la agenda, ¿no? De intentar que la agenda de los diputados, la agenda del gobierno esté incluida ahí. Algunos dirán, pues, si se reunirán por fuera, por detrás. Bueno, es igual, ¿no? Es un poco una exigencia, ¿no? Más de
de filosofía de fondo. Luego es necesario, sin lugar a dudas, que cada comunidad autónoma decida el órgano y qué órgano quiere. Ahora mismo se acaba de aprobar la ley de Andalucía la semana pasada, creo que fue el jueves pasado se aprobó la ley andaluza. Los andaluces han decidido unificar en la Agencia de Protección de Datos, la Agencia de Transparencia también. Bueno, es un modelo, ¿no? También han introducido sanciones mucho más severas y un modelo mucho más, a mi juicio, riguroso en términos sancionadores, porque si ustedes ven los temas de publicidad activa, las sanciones han quedado muy en el aire, muy en el aire. ¿Qué ocurre si un organismo público no publica lo que tiene que publicar de acuerdo con la ley estatal ahora mismo? ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las sanciones? Dice, incumplimiento reiterado será falta grave. Vale, incumplimiento que es reiterado, punto 1. Vale. Segundo, ¿a quién se sanciona? Al funcionario que está ahí en la ventanilla y que no ha puesto el dato, al secretario general, al conseller. Bueno, si es a un alto cargo, no hay sanciones. No es posible porque no están definidas en la norma. A los funcionarios, pues bueno, habrá que modificar de alguna forma el régimen disciplinario para incorporar este tipo sancionador, ¿no? Bueno, y si no eso es dentro de la administración, y si no lo hace el Tribunal de Cuentas, el Síndic de Greuges, que también estarían afectados, pues ¿quién le va a sancionar? Nadie. Bueno, total, que el tema de sanciones ha quedado muy en el aire y además, en el caso del Estado, es esta agencia de transparencia la que debe, el Consejo de Transparencia, que es quien va a sancionar, pero claro, este Consejo de Transparencia al final no sanciona, simplemente va a decir que ustedes sancionen, por favor, a la persona correspondiente dentro de su unidad que ha incumplido la publicidad. Es un ejemplo. Yo creo que ahí hay una mejora enorme y yo creo que cada comunidad autónoma debería desarrollar una norma con los mínimos, pero ir mucho más allá. Las posibilidades son enormes. Segundo, la calidad de la información, sin lugar a dudas, es uno de los temas clave, ¿no? Y yo creo que estaba hablando ahora con Elisabeth precisamente este tema, que no solo afecta al gobierno, sino nos afecta a todos también. Yo creo que la transparencia internacional nos va a generar un nuevo reto, porque nosotros, claro, cuando lanzamos nuestros índices, era un intento de nuestro ranking de generar movimiento para que todos se pusieran en marcha, pero ahora que todos se han puesto en marcha, claro, todos nos empiezan a decir, pero oiga, yo es que esa información sí la tengo, pero mire por aquí, claro. Entonces, nosotros tenemos que reformar nuestro modelo porque se ha quedado anclado en un momento muy inicial, ¿no? Y el otro día estaba en el Parlamento de Andalucía y bueno, me intervinieron después de mi intervención, que no tenía nada que ver, en principio yo no iba a hablar de los índices de transparencia. Después dijeron, bueno, ya aprovechando que está usted aquí, bueno, pues 6 presidentes de Parlamento, vamos, casi un poco más, y piden mi fusilamiento público allí por los rankings que habían salido sobre... Claro, y es verdad, nosotros también tenemos que trabajar mucho más la calidad de la información y ese es el gran reto ahora mismo, ¿no? Entonces tenemos todos que empezar a pensar. Hemos pasado la fase de aceptar que tenemos que poner los datos, pero ahora vamos a ponerlos con la máxima calidad posible, porque si no, los resultados pueden ser nefastos. Y esto es uno de los temas que en Publicidad Activa verán que dice, debe haber una actualización periódica. Claro que es periódica, ¿no? Porque como te equivoques en 2 semanas, a una persona le puedes hundir una mañana, diciéndole que tiene que ir al Paseo de Gracia a resolver la cosa cuando tiene que ir a Sants, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas es muy importante. Y finalmente, la no participación es bueno, yo creo que la no participación es un problema. La participación excesiva también podría serlo, ¿no? Es decir, que ¿no? Si nos dieran la posibilidad de que todas las noches votáramos en casa todas las leyes o todas las normas fundamentales
que nuestra sociedad demanda, pues claro, sería complicado que yo a las 11 de la noche, después de llegar agotado, me pusiera a ver la ley del agua para ver, o la ley del suelo, ¿no? O la nueva normativa. ¿Y qué votaría? Pues no se sabe, ¿no? Entonces, también están los estados emocionales, ¿no? Es decir, que nosotros, a través de estos mecanismos de participación, se da la posibilidad de que participe la sociedad, pero cuando estamos ante estados emocionales profundos, la participación es muy racional, y eso los padres fundadores de la democracia americana insistieron mucho. Cuando uno analiza, lee los Federalist Papers, es uno de los temas clave, ¿no? Es decir, bueno, que esta ciudadanía también se puede equivocar, ¿no? Entonces hay que establecer check and balances, equilibrios y contraequilibrios. Por eso tenemos representantes, y se presume que los representantes tienen más tiempo, más capacidad para pensar. Bueno, pero sin lugar a dudas hay una demanda de participación, hay una demanda de rendición de cuentas, y hay que dar las vías, y los ciudadanos luego participarán más o menos, pero si no les das esas vías se están enfadando mucho. Esa es mi opinión. Se enfadan si no les das las vías, luego las usarán o no las usarán, ¿no? Y al final la va a usar sobre todo los intereses mejor organizados. Eso es obvio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si usted quiere defender algo, organícese, ¿no? Y hemos visto que las posibilidades son muchas, y que al final, si la gente trabaja, los resultados son mejores de lo que parece. Y el resultado de Podemos es un ejemplo en los resultados electorales de esta frágil coalición, ¿no? de gente que se reunía en un determinado momento en la Puerta del Sol, y luego aquí en Barcelona. Ya. Y bueno, ahí está, ¿no? Entonces la gente, las nuevas tecnologías, la capacidad que ofrecen de comunicarse, de estar al día, son muy importantes y pueden dar muy buenos resultados, por lo menos desde esta vía de participación. Ahora va a hablar la persona importante aquí, en esta mesa. Moltes gràcies. Bon dia a tots, benvinguts. Parlar després del doctor Villòria de transparència, de govern obert i de participació és una mica agosarat, perquè encara que ell ara, per cortesia i mig en broma, que ha dit que ara parlava la persona important, doncs la persona important ja ha parlat, tots l'hem escoltat atentament, és sempre un plaer escoltar-te, sempre tens els que t'escoltem tenim l'oportunitat de prendre alguna nota i de madurar. I a mi el que em sap greu quan t'escolto és que després me toca parlar com a polític, perquè aquí hi ha molta lletra petita i molt de matís que mereix molta xerrera i molta conversa, i en canvi els polítics sempre hem d'anar parlant com si donéssim cops en un martell. 140 caràcters, que és el titular que ens hem autoimposat entre tots. Mirin, el doctor Villòria deia al començament de la seva intervenció, i de fet segurament és l'explicació del per què estem aquí ara presentant una nova col·lecció que impulsa la Secretaria de Comunicació sobre aquests temes, doncs perquè els problemes entren a l'agenda política, crec recordar que has dit, quan s'obre una finestra d'oportunitat. I deia, existeix un problema, al costat del problema hi ha solucions, o almenys això es creu, i al costat de les solucions hi ha un interès de qui té la responsabilitat de prendre decisions polítiques de treballar a la recerca i a la implantació d'aquestes solucions. Doncs sí, estem aquí. Jo diria que la majoria de governs són conscients que aquest problema l'han d'agafar, l'han de mirar de cara i han de mirar de posar en marxa iniciatives que ajuden a superar-ho. El govern en aquesta legislatura aquest tema li ha donat, el tema de la transparència, el govern obert i la participació, li ha donat categoria de gran assumpte. De fet, els 4 grans eixos que marquen l'acció de govern en aquesta legislatura, en paraules del president,
són la preservació de l'estat del benestar,